Todos le temían al policía, hasta que el nuevo preso lo hizo quedar como un tonto. El sonido de botas sobre el hormigón resonó por el bloque C como una marcha fúnebre. El oficial Marcus Kane estaba haciendo su ronda, y todos los hombres tras las rejas sabían lo que eso significaba. Alguien estaba a punto de tener un día muy malo. Kane no era un agente de prisiones cualquiera en la penitenciaría estatal de Riverside. Era el tipo de hombre que había pasado 15 años perfeccionando el arte de romper espíritus. Con 1,90 metros y puños como mazos, dominaba los bloques de celdas con una mano de hierro que rayaba en lo sádico. Los reclusos susurraban su nombre con el mismo miedo reservado para los peores líderes de pandillas encerrados. Johnson. La voz de Kane resonó por el pasillo. Un hombre delgado de unos 40 años se pegó a la pared del fondo de su celda, temblando. Tu celda huele a basura. Tírate al suelo y dame 50. Ahora el prisionero se desplomó en el suelo de cemento, con los brazos temblorosos mientras hacía flexiones con dificultad, mientras Kane lo observaba con una sonrisa fría. Esto era entretenimiento. Esto era poder. Y Kane nunca se cansaba de recordarles a todos quien controlaba este lugar. 3 celdas más allá, un joven recluso llamado David Martínez había presenciado escenas como esta casi a diario durante los últimos 2 meses. Había visto a Kane obligar a los prisioneros a fregar los baños con las manos desnudas. Había visto al oficial confiscar fotos familiares y romperlas, simplemente porque podía. Había oído los gritos provenientes del ala de aislamiento donde Kane llevaba a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Los demás guardias miraron hacia otro lado. El alcaide estaba demasiado ocupado para darse cuenta. ¿Y los reclusos? Habían aprendido hacía mucho tiempo que quejarse de Marcus Kane era la forma más rápida de que la condena se sintiera el doble de larga. Sabía cómo infligir dolor sin dejar marcas. Entendía perfectamente qué reglas se podían romper y que prisioneros no tenían a nadie afuera que les hiciera preguntas. Eso es patético, Johnson, dijo Kane. Se burló mientras el hombre se desplomaba después de 30 flexiones. Volverás a hacer esto mañana. Y pasado mañana. Hasta que aprendas algo de respeto. Entonces todo cambió una mañana de martes a finales de septiembre. La camioneta de transporte llegó al muelle de carga de la prisión con 5 nuevos traslados. El procedimiento habitual. Papeleo, registros corporales, orientación. A Kane le asignaron procesar a los recién llegados, lo que significaba que tenía la primera oportunidad de establecer el orden jerárquico. 4 de los hombres pasaron por la admisión con la cabeza gacha, ya derrotados. Pero el quinto era diferente. Se llamaba Vincent Carrobay, de 47 años, transferido de una instalación federal al norte del estado por razones que el expediente no especificaba. Se mantuvo tranquilo y sereno mientras Kane lo rodeaba como un depredador evaluando a su presa. ¿Te crees duro? Kane se acercó, invadiendo el espacio de Vincent. Lo que fueras en otro lugar no significa nada aquí. En mi casa, no eres nada. Vincent lo miró fijamente. Ni desafiante ni agresivo. Simplemente firme. Sin miedo. Lo entiendo, agente Kane, dijo en voz baja. Su voz transmitía algo inusual. Educación, tal vez. Control, sin duda. Kane sintió una punzada de irritación. Esto iba a ser un problema. Bien. Quebrantar a los orgullosos siempre era más satisfactorio. Celda 47, bloque C, ladró Kane. ¿Y Carrobay? Te estaré vigilando con mucha atención. Mientras Vincent caminaba hacia su celda, David notó algo que nadie más pareció captar. Mientras Kane se dedicaba a adoptar una postura, los ojos de Vincent lo habían estado escrutando todo. Las posiciones de las cámaras. Las cerraduras de las puertas. El horario de cambio de turno colgado en la pared. La forma en que otros guardias respondieron a la presencia de Kane. Si te atrae esta historia de justicia y coraje inesperado, suscríbete para no perderte lo que sucede después. Esa primera semana, Kane le hizo la vida imposible a Vincent. Registros adicionales. Le negaron tiempo para el recreo. Comidas servidas frías. Pero Vincent nunca se quejó, nunca reaccionó, nunca le dio a Kane la satisfacción de verlo desconcertado. Simplemente observaba. Y esperaba. Al final de la primera semana de Vincent, todos en el bloque se tenían una historia sobre el oficial Kane. Y ahora, también tenían una pregunta. ¿Por qué este nuevo tipo no se derrumbaba? Kane también lo notó. La mayoría de los hombres evitaban sus ojos. Respondidos con frases de una sola palabra, se encogieron al alzar la voz. Vincent no lo hizo. Respondió con respeto, pero sin miedo. Escuchaba las órdenes, seguía las reglas, hacía lo que le decían, solo que nunca pareció menospreciarse. Para alguien como Kane, eso era casi una provocación silenciosa. Un jueves por la tarde, durante el recuento,
Kane se detuvo frente a la celda 47 y se quedó allí un poco más de lo necesario. Carrobay, dijo con los brazos cruzados. ¿Dónde trabajabas antes de esto? Consultoría, respondió Vincent. Investigaciones corporativas. Fraude, cumplimiento, ese tipo de cosas. Algunos reclusos cercanos intercambiaron miradas rápidas. Investigaciones corporativas. Ese era el tipo de antecedentes que llamaba la atención. Kane frunció el ceño. Así que eras uno de esos tipos que husmea entre los trapos sucios de la gente, dijo Kane con desprecio. ¡Qué curioso! Ahora puedes vivir con la clase de gente que solías investigar. Vincent simplemente se encogió de hombros. La gente es gente, oficial Kane. Algunos se esconden tras escritorios, otros tras rejas. Por un segundo, Kane se quedó boquiabierto. La frase no era agresiva, pero tocó justo la fibra sensible que más odiaba. La idea de que él también se escondiera tras un uniforme esa noche. Kane fue a la sala de guardias, sacó el expediente digital de Vincent y lo leyó con más atención. Condena por obstrucción a la justicia y violación del secreto profesional. Supuestamente había filtrado información de una investigación interna que perjudicó a una gran corporación. La defensa dijo que había expuesto la corrupción. El tribunal lo consideró un delito. Para Kane, eso solo significaba una cosa, un soplón sofisticado. Héroe con traje, murmuró Kane, cerrando el expediente. Veamos qué tan héroe eres sin corbata. A partir de ahí, las cosas empeoraron. Vincent fue elegido para todo lo que nadie quería. Turnos extra en la lavandería. Limpieza del jardín después de la lluvia. Registros de celda sorpresa a las 3 de la mañana. Siempre con la misma sonrisa fría de Kane, siempre con esa frase irritante, las reglas son las reglas, Carrobay. Pensé que te gustaban las reglas. David lo observaba todo con atención. Compartían el mismo bloque, y a veces la misma mesa en la cafetería. Una noche, mientras repartía puré insípido por su plato, David no pudo contenerse. ¿Por qué no le gritas?, preguntó David en voz baja. Todos quieren. Ha sido peor contigo que con nadie. Vincent se tomó un momento antes de responder. Porque ese es su juego, dijo. Quiere una reacción que pueda usar en mi contra. Un informe de recluso agresivo, un castigo en aislamiento, algo que demuestre que tenía razón sobre mí. David frunció el ceño. Así que vas a dejar que te pisotee. Vincent miró a su alrededor, asegurándose de que ningún guardia estuviera demasiado cerca. ¿Quién dijo que lo voy a dejar? Su voz se volvió aún más tranquila. ¿Te has dado cuenta de que siempre repite las mismas frases con diferentes personas? Los mismos insultos, los mismos gestos, el mismo tono. Un tipo que se repite tanto suele tener algo muy específico que ocultar. Ese fue el primer círculo vicioso que empezó a formarse. ¿Qué escondía exactamente Marcus Kane tras esa postura de monstruo intocable? Los días siguientes solo agudizaron la pregunta. Un sábado, durante la inspección del patio, un preso mayor resbaló y dejó caer su bandeja al suelo, salpicando café en la bota de Kane. Todo el patio se congeló. Todos sabían que se avecinaba un desastre. Kane agarró al hombre por el cuello, acercándole la cara al suelo derramado. «Mira lo que has hecho», siseó. «¿Crees que este es tu patio?» El anciano temblaba, apenas podía hablar. Tenía más de 60 años, parecía frágil, casi se quebraba con solo estar de pie. «Kane», gritó otro guardia con tono cauteloso. «No lo hizo a propósito. ¿Lo estás defendiendo?» Kane volvió la mirada, llena de veneno. El otro guardia retrocedió. En silencio Vincent observaba. Lo que le llamó la atención no fue solo la humillación, había visto eso antes. Fue la rápida mirada que cruzó el rostro de Kane cuando el anciano empezó a sollozar, un destello de pánico, casi imperceptible, como si ese llanto despertara un recuerdo que no quería revivir esa noche. En la celda, David comentó, «Nunca he visto a alguien disfrutar tanto viendo a otros asustados». «Es un sádico». Tío Vincent no respondió de inmediato. «El sadismo puro no necesita ser tan metódico», dijo finalmente. «A la gente a la que le gusta herir, lo hace de todas formas. Kane tiene un estilo. Elige a la clase de persona. No humilla a cualquiera». David parpadeó, confundido. «¿Qué quieres decir? ¿Te has dado cuenta de que siempre va tras los más callados? Los que no tienen visitas, ni abogado, ni familiares que lo llamen. Nunca toca a tipos relacionados con grandes bandas, no directamente. Eso no es valentía. Eso es cálculo». Esa fue la segunda vuelta. Si era tan calculador, ¿quién le enseñó a Kane a tener tanto miedo de la gente equivocada? Una semana después,
La tensión finalmente estalló durante la cena. Un prisionero recién llegado, corpulento y tatuado, golpeó el hombro de Kane al pasar con su bandeja. Era ligero, casi nada, pero el silencio que siguió dejó claro que todos sentían peligro en el aire. Kane se giró lentamente. «Cuidado», dijo en voz baja. El hombre se rió. «Tranquilo, oficial. Fue un accidente». Era la primera vez en meses que alguien reaccionaba así. Algunos prisioneros miraban a Vincent, como si esperaran que se encogiera. Pero Kane no reaccionó como se esperaba. Evaluó el tamaño del tipo, el grupo con el que se sentaba, el tatuaje de pandilla en su cuello. En lugar de humillarlo, retrocedió un paso. «Claro», respondió secamente. «Pero la próxima vez, fíjate por dónde vas». Vincent se dio cuenta. David también. «¿Lo ves?», murmuró David más tarde. «Cuando alguien puede causar problemas afuera, se echa atrás». Vincent se apoyó en la pared de la celda, recomponiendo las piezas. «Así que ahora sabemos una cosa con certeza», dijo. «No solo es cruel y cobarde». Sin embargo, lo que nadie sabía aún era que Kane también era descuidado con su propio pasado. Y que un solo error que cometió años atrás sería precisamente la puerta por la que Vincent estaba a punto de entrar. Si este tipo de historia sobre poder, miedo y personas que finalmente deciden decir basta te parece comprensible, vale la pena quedarse. Las siguientes partes mostrarán cómo un hombre aparentemente sin opciones descubrió la manera más inteligente de cambiar las cosas. 2 semanas después de la llegada de Vincent, el bloque se parecía el mismo en apariencia, la misma rutina, el mismo ruido, el mismo miedo. Lo único diferente era como ciertas miradas se cruzaban cuando Kane pasaba. Un segundo más, una chispa de esto no durará para siempre. David fue el primero en darse cuenta de que Vincent no solo estaba aguantando. Estaba estudiando en la cafetería, mientras todos se concentraban en la comida insípida. Vincent prestaba atención a las conversaciones entre los guardias cerca de la puerta. Su cuerpo estaba relajado, con los hombros relajados, pero sus ojos siempre registraban los detalles. «¿Por qué siempre miras el reloj?», preguntó David un día. Vincent tomó un sorbo de agua antes de responder. «Porque los patrones viven en los espacios que la gente cree que nadie vigila. Kane siempre explota a la misma hora. Después del cambio de turno de noche. Después de las reuniones con el director. Después de las llamadas de fuera. Alguien lo saca de quicio antes de que baje». Ese era el tercer círculo que nacía. ¿Quién estaba detrás de Kane, o que lo ponía tan nervioso en momentos específicos? En la lavandería, Vincent empezó a conversar con Malik, uno de los presos más antiguos que llevaba años manipulando máquinas. «¿Cuánto tiempo lleva Kane aquí?», preguntó Vincent con indiferencia. «Demasiado tiempo», se quejó Malik. «Pero se puso muy mal después de un caso hace unos años. Hubo un pequeño motín en otro bloque. Un joven recibió una paliza brutal. Kane estaba de turno. El chico se fue en camilla y nunca regresó. ¿Oficialmente? Transferido a otra unidad». La forma en que Malik dijo oficialmente lo decía todo. Vincent guardó la información sin hacer comentarios. Más tarde, David insistió: «¿Crees que él mató al tipo?». «Punto. Creo que aunque no lo tocó, dejó que alguien más lo hiciera. Y alguien ahí fuera no quiere que se reabra esa historia». En ese momento, la historia dio un giro inesperado para David. Pensó que el plan sería solo personal. Pero Vincent pensaba en algo más grande: exponer todo un sistema que protegía a Kane. ¿El problema? Vincent estaba tras las rejas, sin computadora, sin teléfono, sin nada. El primer paso se produjo durante el reparto de correo. Un voluntario de un programa de lectura trajo libros viejos donados. Entre ellos, un viejo manual de derecho penal. «¿Puedo coger ese?», preguntó Vincent esa noche. Vincent abrió el libro en su celda. Pasó el dedo por el lomo, encontró un pequeño hueco y sacó un sobre delgado. Dentro, un trozo de papel con un número de teléfono y 3 palabras: «Mismo contacto. Aún a salvo». Ese fue el primer giro inesperado. Vincent no había llegado sin recursos. Alguien allá afuera aún le debía un favor. «¿Quién es?», preguntó David. «Un periodista», respondió Vincent. «Cuando filtré esos archivos, elegí a alguien que sabía qué hacer con ellos. Me culparon por romper la confidencialidad. Me agradeció por exponer la verdad. ¿Y ahora? Ahora, si la línea sigue siendo suya, tengo algo nuevo que ofrecer». El desafío era hacer una llamada mientras Kane lo vigilaba. Una tarde, un joven prisionero llamado tras salió de la sala de llamadas, nervioso. «Me cortaron el número. Mi hermana cambió de línea». Vincent lo llamó. «¿Y si te digo que hay alguien que puede encontrarla si me prestas tus minutos hoy?».
Tra dudó, pero aceptó. Media hora después, Vincent estaba sentado en la cabina. Al tercer timbre, contestó una voz familiar. Soy Rachel. Rachel, soy Vincent Carrobay, dijo rápidamente. Tengo 60 segundos. Alguien aquí está encubriendo una grave agresión de un agente contra un recluso. Se llama Marcus Kane. Necesito que revises los registros de expulsión de Riverside de hace 3 años, tras un incidente de seguridad en el bloque B. Sin usar mi nombre, silencio por un segundo. Después de tanto tiempo, me llamas desde la cárcel para soltarme otra bomba. Una vez me dijiste que algunas historias valen más que la reputación. Esta es una de ellas. ¿Y Vincent? ¿Por qué él? Porque se labró una carrera castigando a quienes no podían defenderse. Ya es hora de que alguien lo haga de regreso. David miró fijamente a Vincent. Acabas de meter a un periodista en esto desde dentro de un teléfono de la prisión. Estás loco. Soy consecuente, respondió Vincent. Solo hago allí lo que él hace aquí, complicarle la vida a alguien. Lo que Vincent aún no sabía era que mover esa pieza desencadenaría algo que superaría sus expectativas. La semana siguiente, el nombre de Marcus Kane aparecería en un escritorio del propio Departamento de Correcciones, con una discreta anotación roja al lado. Ese segundo giro aún se avecinaba, y cuando ocurriera, no solo Kane estaría en peligro. Alguien mucho más arriba también estaba a punto de empezar a sudar. La primera señal de que algo había cambiado llegó un lunes por la mañana. Kane entró en el bloque C como siempre, botas pesadas, hombros erguidos, la mirada en busca de debilidad. Pero esta vez, llevaba un memorándum doblado en el bolsillo trasero, ardiendo como una marca que fingía no tocar. Sentir, lo habían llamado a la oficina del capitán. Sobre el escritorio había un correo electrónico impreso fino de la oficina central. Asunto: seguimiento del incidente de Riverside, revisión del uso de la fuerza. Mencionaba una denuncia anónima, presuntas irregularidades, y lo más importante, el agente Marcus Kane estuvo presente en el lugar de los hechos. El capitán no había sonreído. Te piden todos tus informes de esa noche, Marcus. Asuntos internos, probablemente querrá hablar contigo. Espero que tu documentación esté en regla. La documentación de Kane no estaba en regla. Ahora, de pie frente a las celdas, estaba más nervioso que de costumbre. Los reclusos lo percibían. Se detuvo en la celda de Vincent, casi contra su voluntad. Parece cansado, agente Kane, dijo Vincent con calma. ¿Una mañana difícil? Kane se acercó, aferrándose a los barrotes. ¿Te parece gracioso? Sigues aquí dentro. Todavía soy dueño de cada minuto de tu día. Vincent le sostuvo la mirada. A veces, basta con un minuto en el lugar indicado para arruinarle la carrera a alguien. Esa tarde, durante la hora de patio, un guardia llamó a Vincent. Carrobay. Tienes una visita legal. En la pequeña sala legal, tras un plexiglás rayado, Vincent vio a Rachel. Iba vestida con sencillez, registrada como asesora legal de una organización sin fines de lucro. Oficialmente, extraoficialmente, era periodista. Trabajas rápido, dijo Vincent. Me diste un nombre y un plazo, respondió ella. Resultó que hubo más de una queja sobre ese motín. La madre de un recluso presentó una solicitud de información hace 3 años. Su hijo fue trasladado y luego perdido en el sistema. No hay rastro de documentos después de eso. Los dedos de Vincent se apretaron sobre el teléfono. ¿Y Kane? Su informe de esa noche no coincide con las descripciones de otros 2 oficiales. Las cámaras estaban fuera de servicio por mantenimiento justo durante el altercado. ¿Y adivina de quién es la firma de la solicitud de mantenimiento? Rachel se acercó. Ya no ignoran esto, Vincent. Ya hay un expediente interno abierto. Mi artículo se asegurará de que no quede enterrado. Por primera vez desde su llegada, Vincent se permitió una pequeña sonrisa. De vuelta en el bloque C, corrió la voz de que Vincent tenía una abogada. Nadie sabía que era periodista, pero sintieron el cambio. Kane fue el que más lo sintió. Intentó compensarlo de la única manera que sabía, con más presión. Los cambios de celda aleatorios se volvieron constantes. Infracciones falsas. Llamadas bloqueadas. Tiempo de recreo reducido para Vincent fue como una confirmación. El verdadero cambio llegó 3 días después. Contar el tiempo. Kane caminaba por la fila, portapapeles en mano. Al llegar a la celda de Vincent, se detuvo. Carrobay. Aléjate de la puerta. Vincent lo hizo. Tranquilo. Obediente. Kane se inclinó, en voz baja. No sé a quién llamaste.
No sé qué crees que encontraste. Pero te prometo esto, sobreviviré. A los tipos como tú los olvidan. Los tipos como yo nos jubilamos. Vincent ladeó ligeramente la cabeza. ¿Es eso lo que te dices a ti mismo cuando piensas en ese chico que se fue en camilla? Las palabras fueron suaves. Golpearon como un martillo, la mano de Kane se disparó hacia adelante, agarrando a Vincent por la camisa a través de los barrotes y estampándolo contra el metal. No hables de esa noche, gruñó Kane más allá, otro guardia lo vio. Oficial Kane. Se supone que no debemos... Cállate, espetó Kane. Vincent vio la oportunidad. Las cámaras. Los testigos. Me lo estás poniendo muy fácil, dijo Vincent en voz baja. Solo necesitaban pruebas de que sigues perdiendo el control con hombres indefensos. Kane se quedó paralizado. Soltó a Vincent como si estuviera quemado. Más tarde esa noche, dos hombres trajeados cruzaron las puertas. Asuntos internos. Fueron directos al bloque. El capitán llamó a Kane. Oficial Kane. Venga, un investigador habló. Hemos recibido quejas sobre su conducta. Necesitamos hablar con usted en privado. Además, revisaremos las imágenes del segundo cargo de hoy. El rostro de Kane apenas se movió, pero todos vieron cómo palidecía. Debe haber algún error. Lo solucionaremos. Por ahora, está libre de contacto directo con los reclusos. Entreguen las llaves y la radio. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito que Kane hubiera emitido jamás. Desabrochó las llaves con mano rígida. El aro que había tintineado como una amenaza durante años de repente sonó patético. Ese fue el momento en que cayó la primera máscara. El aterrador policía al que todos temían era de repente solo un hombre al que habían dejado libre, despojado de su poder frente a las mismas personas a las que solía atormentar 2 días después. Un rumor recorrió el patio. Alguien había introducido un periódico local a escondidas. David se lo llevó a Vincent con manos temblorosas. Tienes que ver esto. El titular: Riverside bajo fuego. Nuevas acusaciones en caso de lesiones a un antiguo recluso. Debajo, una foto de Kane en una ceremonia de premios. El artículo mencionaba informes contradictorios, cámaras desconectadas, una madre cuyo hijo había desaparecido y un funcionario de prisiones bajo investigación por uso excesivo de fuerza. Mientras el periódico pasaba de mano en mano, algo eléctrico llenó el patio. Hombres a quienes se les había dicho que su dolor no importaba vieron el sistema. Interrogando públicamente a uno de los suyos, en lo alto de la administración, el alcaide estaba perdiendo la compostura. ¿Por qué el nombre de Kane es el único que aparece en todo esto?, preguntó. Le dije que mantuviera las cosas fuera de los libros, que no nos arrastrara a la portada. Ese fue el segundo gran giro. Kane se dio cuenta de que no estaba siendo protegido. Lo estaban posicionando como el chivo expiatorio perfecto. El mismo sistema que había recompensado su crueldad ahora lo estaba arrojando a los lobos. Abajo, en el bloque C, Vincent observó cómo los procedimientos se seguían de repente al pie de la letra. Se acabaron los castigos aleatorios. Se acabaron los agravios perdidos. No había blandido un puño. No había contrabandeado un arma. Había usado una palabra, repetida en los lugares adecuados, verdad y griega. Sin embargo, por muy satisfactorio que fuera ver a Kane marcharse, Vincent sabía que solo estaban empezando. Porque lo que asustaba a la gente en el poder no era solo lo que se había expuesto, era la posibilidad de que otros pudieran. Me doy cuenta del daño que una sola voz certera podría causar. 3 meses después de que Asuntos Internos sacara a Kane del bloque C, Vincent Carrobay se sentó en la misma sala legal, pero esta vez frente a un abogado de verdad. Su apelación ha sido concedida, dijo el abogado, deslizando papeles sobre la mesa. Nuevas pruebas sugieren mala conducta de la fiscalía en su caso original. Entre eso y su cooperación para exponer el abuso institucional, el juez está revisando su sentencia. Podría salir en 6 meses. Vincent asintió lentamente, asimilando las palabras que había dejado de esperar. Afuera, el mundo seguía girando. El artículo de Rachel no solo expuso a Kane, sino que desencadenó una revisión a nivel estatal de todos los protocolos de uso de la fuerza de Riverside. Otros 2 oficiales fueron suspendidos. El director anunció discretamente su jubilación. Y la madre cuyo hijo había desaparecido hacía 3 años finalmente recibió una respuesta. Su hijo había sido trasladado a un centro médico tras sufrir lesiones graves y se había perdido en un lío burocrático. Estaba vivo, recuperándose, y ahora tenía un abogado que lo defendía. El propio Kane nunca fue a juicio. Aceptó un acuerdo con la fiscalía para evitar la cárcel, algo irónico, considerando dónde había desarrollado su carrera. Perdió su pensión, su placa y cualquier posibilidad de volver a trabajar en las fuerzas del orden. Lo último que se supo de él fue que estaba reponiendo estanterías en un almacén 2 estados más allá. Cabizbajo,
Sin ser reconocido, el cuarto y último círculo se cerró cuando David le preguntó a Vincent una noche, ¿cómo supiste que funcionaría? ¿Qué alguien escucharía? Vincent se apoyó en los barrotes, pensando. No lo hice, admitió. Pero de algo estaba seguro, la gente como Kane confía en el silencio. Cuentan con que las víctimas se callen porque creen que a nadie le importa. En cuanto alguien se niega a guardar silencio, toda la estructura empieza a resquebrajarse. No siempre funciona. Pero no hacer nada garantiza que nunca lo hará. Esa respuesta, honesta, poco glamurosa, real, se le quedó grabada a David mucho después de que Vincent se fuera. El día que Vincent salió, con los papeles de libertad anticipada en la mano, el ambiente en el bloque se era diferente. No precisamente de celebración, sino más relajado. Se había corrido la voz sobre lo que había hecho, y eso sembró algo en la mente de los hombres a quienes les habían dicho que eran impotentes. La idea de que incluso desde la cárcel, se podía contraatacar con las palabras adecuadas en los oídos adecuados. David se quedó en la puerta de su celda durante el recuento matutino, observando la litera vacía donde Vincent solía dormir. Un nuevo tipo ya se había mudado, joven y aterrorizado, como todos empezaron. «Estarás bien», le dijo David. «Las cosas son diferentes ahora», y lo eran. Los guardias seguían el protocolo. Las quejas se registraban. Los peores abusos se habían escondido por miedo, por ahora. No duraría para siempre. Las instituciones tienen memoria corta. Pero para los hombres que lo vivieron en ese momento, el cambio importó. Vincent, mientras tanto, entró al estacionamiento a las afueras de Riverside por primera vez en más de un año. El aire sabía diferente. Se sentía diferente. Rachel esperaba junto a su coche, apoyada en el capó. «Pensé que podrías necesitar que te llevara», dijo. «No tenías por qué. Quería». Abrió la puerta del copiloto. «Además, todavía me debes el resto de la historia». Mientras se alejaban de las paredes grises y el alambre de espino, Vincent miró hacia atrás una vez. No con nostalgia. No con amargura. Solo con reconocimiento. Había entrado en ese lugar creyendo que el sistema estaba roto. Salió sabiendo que los sistemas rotos aún podían ser forzados, expuestos, forzados a salir a la luz, pero solo si alguien estaba dispuesto a arriesgarse las consecuencias de hablar. Un año después, Vincent estaba trabajando de nuevo. Ya no en investigaciones corporativas. Ese puente se había quemado. En cambio, se asoció con organizaciones sin fines de lucro que ayudaban a personas encarceladas a presentar denuncias, documentar abusos y navegar por el sistema legal. Se convirtió en la persona que deseaba que hubiera existido cuando lo encerraron por primera vez. Alguien que supo luchar desde dentro. David, que aún cumplía condena, se mantuvo en contacto por cartas. En una de ellas, escribió: «Probablemente no te consideres un héroe. Pero nos mostraste a muchos algo que habíamos olvidado, que aún tenemos voz. Que aún somos personas. Que alguien como Kane puede ser detenido si nos negamos a aceptar que la crueldad es así como son las cosas». Vincent guardó esa carta en el cajón de su escritorio, porque la verdad es que enfrentarse al poder no siempre se siente heroico en el momento. Se siente arriesgado, agotador, incierto. No sabes si alguien escuchará. No sabes si será contraproducente. Ni siquiera sabes si importará dentro de un año. Pero esto es lo que Vincent aprendió, y lo que todos los que alguna vez se han enfrentado a un abusador en una posición de autoridad finalmente comprenden: el silencio es su mejor arma. En el momento en que lo eliminas, en el momento en que te niegas a ser invisible, todo cambia, no siempre de manera grande y dramática. A veces el cambio es pequeño. Una política actualizada. Un malhechor eliminado. Un sobreviviente finalmente escuchado. Pero esos pequeños cambios se acumulan y son importantes para quienes los viven. Kane había pasado 15 años haciendo que la gente se sintiera impotente. Hizo falta un hombre sin nada que perder, un reportero que se preocupaba por la verdad y un sistema lo suficientemente transparente como para ser avergonzado cuando sus fracasos se hicieron públicos. Eso fue todo lo que se necesitó para derribarlo. Así que, si hay una lección aquí, es esta: no necesitas ser el más fuerte, el más rico ni el más conectado para defender lo correcto. Solo necesitas negarte a callar. Necesitas encontrar a las personas que te escuchen. Y necesitas creer que tu voz, por muy débil que parezca en el momento, tiene el poder de romper muros que nunca fueron tan sólidos como parecían. Vincent Carrobay no destruyó un sistema corrupto, pero demostró que podía sangrar. Y a veces, eso es exactamente lo que se necesita para dar paso a algo mejor. Si esta historia te resonó, si te recordó que la valentía no requiere perfección, solo persistencia, considera suscribirte. Estas historias importan porque nos recuerdan que el cambio es posible, incluso en los lugares que parecen más desesperanzadores. Y ese es un mensaje que vale la pena difundir.